deberías de terminar en ese día la campaña y ya deberías tener esta fe. Amén. Y ahí le pido que vaya a su Biblia en Daniel 3. Verso 13. Amén. Dice ahí, vamos a leer del 13 al 16 y ahí nos vamos a parar, amén. Y luego vamos a continuar ahí en esa escritura. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Daniel 3:16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? La palabra que yo dije: Señor, pues nos has hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero ¿qué tienes para nosotros en este jueves de fe? Y entonces el Señor me hacía ver esa palabra que dice ahí: es verdad. Habló Nabucodonosor y les dijo en el verso 14: es verdad, es verdad. Y muchas veces, hermano, usted y yo vamos a ser confrontados con esa palabra cuando nosotros estamos proclamando una fe, cuando usted y yo estamos proclamando un cristianismo. Es verdad. Y yo me acordé de ese momento en el salón de belleza. Es verdad que dijo la mujer que iba pasando: tú te vas a bautizar. Pero yo en mi corazón no quería que nadie supiera. Y entonces, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decir que sí era verdad, que yo me iba a bautizar, significaba que mi mamá se iba a enojar más. Significó que me dieron la espalda en mi casa. Significó que me quitaron mi trabajo. Significó que me quitaron mi herencia, o la parte que me tocaba juntamente con mis hermanos. Eso significó decir sí, sí soy yo. Y sería una mentirosa si le dijera, si yo hubiera dicho como esto, ¿verdad? Sí, ¿y qué te interesa? O no lo voy a discutir sí, pero no lo voy a discutir contigo. No tuve esa libertad. Mi libertad para poder decir, sí, soy yo la que está ahí, la que se va a bautizar, me tomó un momento como de unos 5 o 10 minutos, una batalla y una lucha dentro de mi ser. Decir, no, ¿sabe? No sé de qué me está hablando, o simplemente haberle ignorado. Pero es verdad. Y no es el único lugar donde he estado, donde he sido confrontada con esta palabra. Es verdad. Es verdad que cuando te den el trabajo no vas a dejar de venir a la iglesia. Es verdad. Es verdad que cuando te conteste esa oración, es verdad. Y uno dice como Pedro, ¿verdad? Sí, Señor, hasta la muerte. Pero cuando llegue el momento, porque la fe es probada, no por Dios, porque Dios ya sabe lo que usted y yo tenemos en el corazón, porque
Hermano, yo me voy con esta palabra en esta campaña. La fe tiene el poder de llevarte a donde tienes que ir. Porque la fe tiene una potencia en sí misma. Porque la fe no es cosa de hombres, no es sentimiento, no es emoción, no. La fe es dádiva de Dios. Es una medida que se nos ha sido dada. Es una semilla de mostaza que nos es entregada cuando nosotros oímos el Evangelio. Y conforme seguimos escuchando, esa semilla brota dentro de nosotros con más fuerza, con más poder, con más autoridad, con más propósito del que tuvo y del que tiene cuando le hemos recibido. Amén. Pero cada paso es personal, porque la adoración no puede ser impuesta. Nabucodonosor estaba tratando de imponer una adoración falsa. Tanto la adoración falsa como la adoración al Dios verdadero, para que sea adoración, no puede ser impuesta. Tiene que brotar y tiene que nacer de esa semilla de fe. Y lo posible, porque usted haga lo posible, dicen, ¿verdad? Por la fe usted haga lo posible y Dios hará lo imposible. Y lo posible es nada más que usted diga sí o que usted diga que no a lo que sea que Dios esté hablándonos. Y lo demás el Señor proveerá, porque es el poder de la fe que está germinando dentro de nosotros, que nos va a llevar a donde tenemos que ir. Amén. Yo me estaba gozando, es verdad. Amén. Y luego dice aquí, dice ahí, ¿verdad? El pastor le puso, esto sí que es prueba de fe. Yo ya le dije, cuando la mujer esa dijo, ¿es verdad que tú te vas a bautizar? Pude haber dicho, no sé, todavía lo estoy pensando, no sé. Pero dentro de mí aquello estaba luchando. Dentro de mí había una batalla entre darle el avión, de decir media verdad. Pero como la semilla era verdadera, porque la fe era verdadera, porque la fe no venía de mí, la fe fue puesta en mí por el poder de su palabra. Entonces estos tuvieron una prueba de fe fuerte. Sigue leyendo ahí. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Tomó fe decir esto, hermano, pero Dios los llevó ahí. Pero hubo un proceso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Un proceso en la fe. En la fe que estaba tomando la altura, la anchura, la largura, la profundidad, lo que sea que cada de ellos necesitaban. Dios estaba obrando. Amén. Luego dice aquí, mira la condición de los jóvenes firmes, sabían a quién adorar. ¿Cómo te sentirías tú en la situación similar? Bueno, yo ya les dije lo que a mí me pasó en el salón este. Cuando vas a la iglesia, adoras a Dios, pero cuando vas a una fiesta familiar donde hay música que no adora a Dios y la insistencia de la gente para que cantes y bailes, quizás tu corazón y mente dice que no, pero tus pies dicen que sí. Amén. Y es como lo que te estaba hablando hace un momento, ¿verdad?
Mi carne adentro, mi mente decía, dile que no, hazte que no vayas, se va a enojar tu mamá. ¿Para qué haces llorar a tu mamá? ¿Qué necesidad tenía mi mamá de saber? Pero, hermano, desde el punto y momento que yo entré a las clases de bautizo, yo me propuse en mi corazón que yo no les haría saber a mi familia, que era una decisión propia, que a nadie le interesaba y que a nadie le importaba. Estaba tratando de esconder mi luz, que el Señor estaba depositando ya por medio de su palabra. Pero no se puede, hermano. Cuando la fe es verdadera, no se puede, no se va a poder. El pastor dijo aquí, yo dije, no, pastor, cállese, no diga eso. Pero es la verdad, estaba hablando la verdad. Que dijo que nosotros creemos que la fe nomás va a venir así porque usted dice que ya tiene fe. No, hermano, no es así. No funciona así. Amén. Y algo aquí bien fuerte, pero el enemigo siempre se va a enojar, siempre se va a manifestar cuando nuestro paso es de fe. No importa el nivel de fe, no importa el lugar donde estés, el enemigo siempre se va a manifestar cuando el paso es de fe, cuando la fe se está enanchando, cuando la fe está creciendo, cuando la fe se está multiplicando, lo que sea que esté pasando dentro de ti, dentro de tu caminar, el enemigo siempre se va a enojar. Amén. Entonces quiero llevarte al capítulo 1, amén. Lo voy a parafrasear porque ya te lo debes de saber. Ya te lo debes de saber lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero antes de que te digan algo más, la palabra que me venía al corazón está en el día 37 del libro, Romanos 8:28. Sabemos que a los que estamos llamados, todo nos ayuda para bien. Aún la maquinación del otro, si Dios la ha permitido es porque tiene razones mayores. Aunque es un momento muy difícil de sobrellevar, a veces es un momento muy difícil de navegar, muy difícil de atravesar. Pero cuando atravesamos y tenemos la victoria, sabemos dentro de nuestro corazón que si la adversidad que sucedió no hubiese sucedido, jamás hubiéramos podido llegar hasta donde llegamos. Porque fue lo que catapultó para que nuestra fe creciera, para que nuestra carne, aleluya, se crucificara, para que nosotros nos abandonáramos en las manos del Señor, verdaderamente. Amén. Entonces, mira, yo puse ahí, le puse por título, aquí dice Daniel y sus compañeros en Babilonia, pero yo le puse entrenamiento de 3 años, porque estamos hablando de la fe. Estos jóvenes entraron a un entrenamiento de 3 años, amén, a través de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había decidido entrenarlos para el servicio de su gobierno. Él, cuando estaba conquistando, y yo te lo he predicado, te lo prediqué en el libro de Ezequiel, ¿se acuerdan? El libro de Ezequiel, cómo conquista, cómo el enemigo entra, cómo el enemigo destruye. Primeramente se llevó los sabios del pueblo de Dios, amén. Y si tú eres templo y morada del Espíritu Santo, cuando estás bajo ataque, el enemigo te va a robar lo sabio. ¿Y qué es lo sabio? Bueno, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es lo primero que se te va a estar desapareciendo de tu caminar. La palabra del Señor, amén. Y Nabucodonosor, cuando conquistó, cuando estaba tomando la ciudad de Dios, decidió entrenar para el servicio de su gobierno las mejores mentes dentro de su reino, tanto de Jerusalén como de todos los lugares que él venía conquistando y venía expandiendo el reino sin importarle la raza. Y con esa base, estos 3, junto con Daniel, fueron seleccionados. Y aquí está el entrenamiento
entrenamiento por el cual estos jóvenes tenían que atravesar. Amén. Porque la mente del gobernante ya tenía un propósito, ya sabía lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer. Y la primera cosa que estaba sucediendo en el entrenamiento de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, fue enseñarles el lenguaje y la literatura de los babilonios. Y si tú estudias un poco el libro de Daniel, y yo lo compartí eso en la quinceañera que hubo, les dije, y no recuerdo exactamente, creo que es la mitad del libro o una parte del libro estaba escrita. Quería buscar los datos, pero era irrelevante, amén. Lo importante es que el libro de Daniel estaba escrito en dos idiomas. Y yo cuando encontré esa parte del mensaje, dije, porque la parte que estaba en el idioma que ellos estaban siendo enseñados, que ellos estaban aprendiendo, Daniel escribió en el idioma de las naciones para que las naciones entendieran lo que tenían que entender. Pero la otra parte del libro que no le concierne a las naciones, que le concierne al pueblo de Dios, estaba escrito en el lenguaje del pueblo de Dios, pero ahora está traducido para que tú y yo lo entendamos en español. Amén. Entonces Nabucodonosor estaba enseñando, el entrenamiento consistía en enseñarles el lenguaje, la literatura de los babilonios. Por eso quería que ellos fueran mejores mentes, por eso él quería que fueran jóvenes, quería capacitarlos. La segunda parte que iba a pasar en el entrenamiento era que les iban a cambiar los nombres, porque Nabucodonosor conocía, el enemigo sabía en la forma que el pueblo de Dios se mueve. El enemigo conocía que la cultura judía, cuando nacen los hijos, no llevan cualquier nombre. Ellos se sintonizan a lo que está sucediendo, a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, para llamar a sus hijos por nombre. Y el enemigo lo que estaba haciendo a través de este entrenamiento era quitarles el nombre, cambiarles el nombre. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego fueron sus nombres, que quiere decir guardián del tesoro oculto, la inspiración del sol, la diosa del Sac y el siervo de fuego. Pero los nombres que ellos habían recibido por sus padres fueron: Daniel, Dios es mi juez; Ananías, la gracia del Señor; Misael, el Dios fuerte; Azarías, el Señor es mi ayuda. Nabucodonosor quería que se les cambiara el nombre para que olvidaran la cultura, para que olvidaran al Dios de sus padres, porque estaban levantando una nueva cultura, un nuevo gobierno, una nueva forma de vivir. Suena mucho como a lo que estamos viviendo. Suena mucho como a lo que es. Yo ese libro me lo he comido ahora por segunda vez y es así como que... Ayer estaba platicando con uno de mis hijos y le digo, léelo. Quizás encuentres paz, sabiduría, dirección. Porque el enemigo ciertamente sabía el poder del nombre. Porque si lo vemos en la guerra espiritual, Dios estaba robando la sabiduría, lo sabio que había. Dios estaba queriendo decirle a estas mentes que Dios no era su juez, que ellos se juzgaban a ellos mismos. El enemigo estaba diciéndoles, no hay gracia del Señor. Aquí cada quien hace lo que tiene que hacer por su misma fuerza. Dios no es fuerte. Aquí el fuerte es Nabucodonosor, y según tú avances en el imperio, el Señor es mi ayuda. Dios no te va a ayudar, porque si Dios te fuera a ayudar, ¿por qué estás aquí? Ese es el propósito del enemigo. Aunque Nabucodonosor naturalmente lo hubiera hecho, porque en su mente él tenía esta nueva creación, este nuevo gobierno, esta nueva forma de pensar, este nuevo lenguaje, esta nueva cultura. Pero el enemigo, hay poder. La influencia
influencia del enemigo influencia tu mente. Como Dios influencia tu mente también cuando tú vienes y escuchas la palabra del Señor. Aquí nomás hay de dos sopas. O te dejas influenciar del bien o te dejas llevar por el mal, como tú quieras, sí o no. Esa es tu posibilidad, sí o no. Si tú le dices, sí Señor, aquí estoy, el Señor te va a ayudar. El poder de la fe te va a llevar a donde te tiene que llevar, como llevó a estos a ese lugar. Pero Daniel dijo, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Pero es más profundo, hermano, porque mire, si fuera cuestión de lo natural, yo decía entre mí, se propuso no contaminarse con la comida del rey, pero se contaminó con la lengua, se contaminó con el vestido, se contaminó con la cultura, estaba ahí. Pero él hizo algo más allá de lo natural. Él hizo lo sobrenatural, se propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. No creerle al enemigo lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo, en la forma que se estaba moviendo. Esa era la propuesta. Les cambiaron la comida, la bebida, no dice por qué, pero lo que te acabo de decir, Daniel determinó no contaminarse. Algunas predicaciones en Levíticos 11, Deuteronomios 4, Levíticos 7, te habla de la religión, del proceso kosher, de todas esas cosas que pueden ser válidas y que a lo mejor sí fue lo que le atravesó por su mente, pero yo creo que fue más poderoso, que quizás al ver eso, esa palabra vino a su mente y a su corazón, pero trascendió porque su fe estaba ensanchando, porque su fe estaba siendo entrenada. ¿Por qué? Porque cosas venían adelante en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, hasta terminar el libro, amén. Dios estaba tratando con Daniel. Ahí había más gente del pueblo de Dios, amén. Pero la Biblia es clara y dice que Daniel propuso no contaminarse. Y detrás de Daniel venían 3. Y me pone a pensar en la palabra de, tú eres el rollo, hermano. Tú eres el rollo. Cómete el rollo. Porque mira, cuando te estoy dando el rollo, todos decimos aleluya, gloria a Dios, amén. Pero ¿qué pasa cuando ya te comiste el rollo y vienes delante del enemigo y dice, es verdad? Y entonces lo que fue dulce te pasa como lo que le pasó al profeta, se le amargó aquí en el estómago. No por la palabra en sí misma o el poder de Dios, no, sino por la prueba, por lo que estaba viniendo, por lo que estaba aconteciendo. Amén. Porque muchas veces nos gozamos, y es lo que estaba diciendo el pastor. ¿Qué dijo? Pídale al Señor que le vengan las pruebas para que trabaje su fe. Sí. Porque mucha gente piensa que ya nada más porque se estacionaron y vinieron, ya está, esa es la fe normal. Es el primer pasito. Pero hay mucho trabajo en la fe. Y déjame decirte que la fe no le conviene a nadie más que a ti y a mí. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que por ese poder que habita en ti y en mí, es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y es el poder que lo llevó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Así nomás échale poquito seso. ¿Por qué Dios quiere ensanchar? ¿Por qué Dios quiere alargar? ¿Por qué Dios quiere profundizar? ¿Por qué Dios quiere trabajar en la fe? Porque es el poder que te va a llevar con Él. Ese es el poder. Amén. Así que el primer interesado eres tú y soy yo. Amén. Por eso la fe no puede ser fingida. No podemos fingir ser cristianos. No se puede. O eres o no eres. Tú puedes fingir lo que tú quieras y te mientes a ti mismo, y a la hora de la hora, la estatura del hombre espiritual, si no ha crecido, te vas a quedar. Y créeme, ahí en el contexto de Henry, o no sé de cuál es, está bien feo lo que dice. Y
yo dije, no, yo eso no digo. No, eso yo no digo. Hay que los hermanos cuando le quieran estudiar, lean. Está bien fuerte lo que dice ahí. Amén. Porque no es lo que Dios me estaba hablando. Amén. Pero yo lo leí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en este entrenamiento de 3 años en el capítulo 1? Bueno, Nabucodonosor estaba haciendo cambios. Pero aquí lo que me resaltó fue, y Daniel determinó. Así que, hermano, cuando estamos en entrenamiento, la iglesia Voz de Júbilo determinó que vendría a los 40 días. La iglesia Voz de Júbilo se propuso en su corazón trabajar diariamente en la palabra del Señor, amén. Pero como dijo la sierva, ayúdalos a los que menguaron, ayúdalos a los que fingieron, no delante de los hombres, delante del Señor, amén. Porque ahorita tú y mañana yo, amén. Determinación, hermano, es proponerse en el corazón. Y lo primero que Dios te pide es eso, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Porque en el corazón, sí, el corazón es falso. La palabra dice. Pero el corazón sabe fingir o sabe comprometerse. Amén. Síguele la corriente, pero no te comprometas. Dentro de ti tú sabes que nomás estás siguiendo la corriente, pero no tienes compromiso. Pero cuando nosotros determinamos ese compromiso con Dios, hermano, agárrese, porque cosas sobrenaturales tienen que suceder. Porque lo que se está moviendo dentro de ti va a ser probado. Porque lo que se va a mover dentro de ti está siendo procesado, ensanchado, alargado, profundizado, donde sea que tú estés. Agárrese, hermano. Amén. No hay que unos sí, que otros no, hermano. Ese es el proceso sobrenatural de la fe, porque la fe no puede ser fingida. Trabaja igual en usted, trabaja igual en mí. Por eso cuando lo vemos en usted decimos, Dios está obrando ahí, Dios está haciendo cosas ahí. Pero el rollo iba caminando y detrás de él venían 3. Amén. Que también propusieron en su corazón, porque Daniel dijo en voz alta, he determinado no contaminarme, y ellos dijeron, nosotros también. Amén. Y muchas veces así trabaja el instrumento de Dios. A veces pensamos que avivamiento es aglomeración, hermano, pero puede ser tan sencillo como esto que te estoy hablando. Amén. Capítulo 2, vámonos al 2. Al capítulo 2, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Daniel interpreta el sueño. Es que a veces, hermano, nos enfocamos en Daniel nomás, y nos enfocamos en lo que dice el sueño, y no vemos lo demás que está ahí. Amén. Pero si tú ves este capítulo es el poder de la oración. El poder de la oración es sabiduría. El poder de la oración. Y no habla de la oración de Daniel. Porque si tú lees, te das cuenta que Daniel no estaba orando solo. Mira, este capítulo registra un acontecimiento grave. En medio del sistema babilónico de gobierno, lo que estaba sucediendo, y te lo sabes, ¿no? Fue cuando Nabucodonosor no podía dormir, o estaba dormido y estaba teniendo pesadillas. Y se despertó y llamó a todos los sabios, a los magos, a los sabios, y les dijo que había tenido un sueño. Pero mire qué astuto, porque hay gente que va a que le echen las cartas, y de tanta necesidad que lleva, tanto asunto que lleva, ahí mismo le está diciendo a la persona lo que quiere oír. Pero este no. Mire lo que dice: si son sabios, si son magos, pues díganme. Tienen que saber lo que está oculto, lo que no es, lo que no se va a decir. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues no había
había nadie que le pudiera decir. Y decían, aunque sea dinos poquito para saber qué te vamos a decir o a cuál te vamos a echar. Amén. Porque si hay potestades, hermanos, si hay dominios, si hay demonios que funcionan en esos rangos. Por eso esas cosas ni se meta allí, ni abra puertas, ni crea esas cosas. Pero hermana, sí pasa, sí hermano, sí pasa. Pero es porque usted ya abrió la puerta y dejó entrar lo que le estaban declarando. Porque tal vez no era ni el propósito. Tal vez no estaba ni escrito ahí en el libreto del enemigo, pero usted abrió la puerta y los dejó entrar para que hicieran lo que iban a hacer. Y luego después usted está bien aferrado y bien creyente al mago, a la maga, a lo que sea. Amén. Al horóscopo. Entonces, dice aquí que todo el reino estaba en riesgo, porque nadie iba a poder adivinar eso. Nadie tenía la sabiduría para saber eso. Nadie. Y entonces el rey estaba tan enojado que dijo, pues entonces muy sabio, los voy a matar a todos. Y llegó a los oídos de Daniel, el roto, y dijo, dame un tiempo. Y enseguida fue a buscar a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y ahí lo puedes ver en el verso 12 del capítulo 2. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los de Babilonia. Habló y dijo, Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que el edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías y a sus compañeros, para que pidiesen misericordia de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran en los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Noche Daniel al Dios de los cielos. Amén. El entrenamiento aquí, el enemigo tenía su entrenamiento. El entrenamiento del enemigo era, si eres sabio, demuestra que eres sabio. Y si me doy cuenta que no eres sabio, ese era el entrenamiento del rey. Pero el entrenamiento de Dios era distinto. El entrenamiento de Dios era, el poder de la oración es sabio, es sabiduría. Y en el consejo de muchos, ahí hay sabiduría. Porque Daniel pudo haberse arrodillado como lo hizo después, más adelante. Pero Daniel era el rollo. Daniel estaba enseñándolos. Y dijo, vengan, vamos. Y se postraron y buscaron el rostro, la sabiduría de Dios en la unidad y en la individualidad. Y Dios respondió. Y entonces el poder de la oración es sabiduría. Amén. Ahora en el capítulo 3. Vuelva a ser. Pero vamos mejor a segunda de Timoteo 1:5. Ese es un versículo para los jóvenes. Amén. Ya te lo he estado recitando, te lo he estado diciendo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Testificando de Cristo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y qué pasó en el capítulo 3? Yo lo llamé una fe verdadera sin fingimiento. La fe verdadera tiene que ver con la verdadera adoración. Primera de Pedro 1:7. Dice: para vosotros pues los que creéis en el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿Qué es este? No, 1:7, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Amén. Tiene que ver con la verdadera fe sin fingimiento. No podemos tener una adoración verdadera si no hemos recibido la fe. Es show. Es show. Y hay un versículo muy triste que yo la primera vez que lo oí hasta quise llorar cuando lo oí. Porque dice que cuando nosotros venimos con fingimientos delante del Señor, el único que se está cometiendo fraude es usted mismo, es nosotros mismos. Porque usted no le quita al pastor, no le quita al líder, no le quita a nadie, no le quita a Dios, se lo está quitando a usted mismo. Por eso el consejo de Pablo es: sea nuestra fe sin fingimiento, amén. Porque hay momentos donde la fe va a ser probada, hermano. Amén. Y si la fe no pasa, no pasa. Amén. Solamente el maestro te va a volver a llevar a dar otra vueltita para que tú aprendas lo que no has podido aprender. Amén. Porque la fe tiene que crecer, tiene que alcanzar dentro de ti la estatura del hombre espiritual que necesitas para vencer. Y el Maestro Jesucristo no vino para reprobarnos, Él vino para pasarnos, Él vino para salvarnos, Él hizo la obra para que tú pases, pero tiene que haber un reconocimiento. Por eso le digo, cuando usted anda con fingimientos, al final de cuentas es usted el que anda sin compromiso, es usted el que anda en su propia mentira, y el único que se engaña es usted. ¿Por qué? Porque le acabo de decir al principio que el poder de la fe tiene el movimiento igual en cada uno que ha sido salvo por Cristo. Tal vez las circunstancias sean distintas, pero el Espíritu es el mismo. Se mueve con el mismo poder, con la misma gloria, con el mismo gozo, con el mismo propósito de vida eterna. Amén. Pero la salvación es personalizada a cada uno de nosotros por cuestiones de carácter y necedad que tenemos dentro de nosotros. Amén. Por eso es que unos avanzan más y otros se quedan atrás. Pero Dios es paciente, hermano. Dios es paciente. Paciente, hermano. Mire, vea su libro ahí en la Biblia, Génesis, y diga: paciente. Dios ha sido tan paciente que no ha llegado el Apocalipsis. Paciente. Porque dice su palabra: esperando que el último que sí, Señor, quiere entrar, entre. Y eso es cuando nuestra fe
está creciendo, cuando nuestra fe está alcanzando la estatura necesaria, la verdadera fe sin fingimiento, cuando se está moviendo para alcanzar anchura, altura, profundidad, longanimidad, que son los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, va a pasar algo. Te dije, va a pasar algo sobrenatural. Amén. Va a pasar un movimiento sobrenatural y lo puedes ver ahí en el libro, en el verso 19 y 20 del capítulo 3 de Daniel. Porque estaba yo leyendo ahí y dice que el rey vinieron a ponerles el dedo. Los gobernantes vinieron a decir, fíjate que hay unos que tú pusiste allá que no están haciendo lo que tú les dijiste. Y Nabucodonosor no se le calentó la cabeza y dijo, mátenlos, no dijo eso. Dijo, tráiganlos. Y empezamos leyendo el día 35. Es verdad, es verdad. Es verdad que ustedes no quieren adorar la estatua. Es verdad que ustedes no quieren adorar al Dios que yo estoy asignando. Y ellos contestaron, ni siquiera tendríamos que responderte esto. Y entonces dice ahí que hasta la cara le cambió. Dice ahí, ¿no? Que dice en el verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. El horno se calentase más de lo acostumbrado. O sea, la verdadera fe sin fingimiento provocará la furia del infierno. Espérala, espérala. El hermano dijo 7 veces más de lo acostumbrado. Esta es la furia. La furia es una potestad, es un dominio, es un poder que tiene el enemigo cuando tu fe es verdadera. Yo no sé usted cuando usted se convirtió, qué pasó, pero yo sí sé qué pasó cuando yo me convertí. El diablo incendió el negocio. El diablo levantó a mis hermanos bien enojados. El diablo me corrió de mi trabajo. El diablo mandó a mi niño al hospital. Y vivía con el diablo en mi casa. La fe verdadera sin fingimiento. Y miren, cuando yo ahí, el primer día que yo iba a ir a la iglesia, me llamó mi mamá. Y me dijo, en cuanto yo contesté, me dijo, estoy como endemoniada. Hoy digo, no, sí estaba endemoniada. Y le dije, ¿por qué? Y dijo, no sé, tengo un coraje, tengo una rabia. Y le dije, pues ve, aviéntate a la alberca, a ver si se te quita. Y luego bajó la voz y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia? Y me quedé callada un segundo y dije, si le digo que sí, me va a empezar a decir cosas. Porque Dios me trajo a la memoria, en ese segundo me pasó la película de mi vida y me dijo, ¿te acuerdas cuando la muchacha te invitó a la iglesia y le dijiste si ella agarró la cuchara de palo, estaba cocinando y con esa me pegó? Y me dijo que si no podía con mi religión, que andaba yo en otro lado. Y yo nomás quería hacer amistad, era todo. No estaba interesada en la religión de la muchacha. Nomás me invitaron a un convivio de jóvenes. Y ya iba para afuera cuando mi mamá me dio mis paletazos y me regresé. Y yo me propuse en mi corazón, ¿cómo me saco de aquí? ¿Vas a ir a la iglesia? Se me hizo raro, porque nosotros en la religión no decimos eso, nosotros decimos vas a ir a misa. Pero ella dijo, vas a ir a la iglesia. Y yo dije, más
tarde, que significaba dentro de 5 minutos. Pero así fue como colgué el teléfono. Porque el día de Jehová, nadie lo estorba. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará, porque limpiará el paso para que tú puedas llegar, para que puedas recibir la semilla de la fe, porque la fe tiene que ser verdadera, no tiene que ser fingida, porque entonces es cosa de hombres y no es cosa de poder de Dios. Amén. Y de un día para otro me quedé sin familia. Ahí estaban, pero eran groseros, malcriados. Dicen que no, ya se les olvidó, pero yo sí sé, pero no lo tengo en cuenta. Es para darle gloria a Dios, hermano, que cuando nuestra fe es verdadera y sin fingimiento, tenlo por seguro que la furia del infierno se le va a levantar. Pero así como se levanta la furia del infierno, se levanta el poder y el ejército de Dios, porque al que ha llamado ha de entrar, porque al que ha convocado tiene que llegar, porque lo que Él ha dicho, Él hará, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, no hay otro como Él. Pero, ¿qué no era lo que le quería quitar Nabucodonosor a estos 4? Sí, pero no pudo. Amén, porque Dios estaba entrenándolos. A través de esas pequeñas cositas que te suceden, Dios está trabajando en la fe. Aquí termina el registro de estos 3 jóvenes en Daniel 3. Pero luego allí me llevó más adelante a Hebreos 11 y registra algo en el verso 34. Y dije, Señor, me hiciste brincar hasta ese día. 39. Es el de hoy. 34, perdón. Dicen los estudiosos, porque empieza a declarar todos los de la fe, ¿verdad? Las grandes hazañas de la fe. Pero dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está hablando de estos 4. Daniel. Mayores, porque si te das cuenta del capítulo 1 al capítulo 2 se les sumió más la panza, porque en el primero, bueno, los arrancaron de su casa, pero les dejaron vida y estaba así como ok, ¿verdad? Tranquilo. Pero luego en el capítulo 2 ya los querían matar, porque si tenían sabiduría tenían que demostrarla. Y en el capítulo 3 la furia del infierno se volvió contra ellos. Y dice ahí, eso sí que es una prueba de fe. Eso sí que es una firmeza en la fe. Pero ¿cómo llegó a ese lugar? A través del proceso, a través del entrenamiento, a través del conocimiento de la oración de su palabra. Los capacitó ante estos desafíos de la vida que han tenido mayor intensidad conforme nos hemos movido en los capítulos. Pero también ellos estaban desarrollando la fidelidad que es requerida para la amenaza que vendría en el capítulo 2. La oración en el capítulo 1, la determinación, la oración del capítulo 2, la determinación en el capítulo 1 y la fidelidad en el capítulo 3. Juntamente ayudaron el desarrollo de la fe verdadera sin fingimiento en el capítulo 3. Recuerda que la fe sin fingimiento provocará la furia del infierno. La verdadera luz no se puede ocultar.
Y una fe sin fingimiento, una fe verdadera, hermano, siempre será victoriosa, porque Dios no puede ser burlado. Y así terminé yo mis 39 días. Amén. Pero ya calientita y en el fuego, escribí mi día 41. Para tener fe y obedecer a Dios en las grandes pruebas, es necesario prepararnos para obedecer las pruebas pequeñas. Los desafíos de la vida son inesperados, a veces más fuertes que otras veces. Pero la decisión y el compromiso verdadero es un elemento esencial en el paso de la fe verdadera. No podemos seguirle la corriente a la iglesia, no podemos seguirle la corriente a la fe, no podemos fingir la hermandad. La fidelidad nos va a fortalecer. Juntamente con la fe, la fidelidad, la decisión hará que podamos llevarnos, como dice su palabra, soportados unos a otros en nuestras pruebas de fe, alcanzando la estatura y la medida apta para recibir la vida eterna. En otras palabras, las pruebas de fe, está fuerte, hermano, las pruebas de fe a través de nuestra vida deciden finalmente si recibimos o no la vida eterna. Lo que hagas tú y lo que haga yo con el conocimiento que Dios nos revela, decidirá si viviremos por siempre con Cristo y Dios el Padre en el reino de los cielos, o si dejaremos de existir, como dice en el libro de Apocalipsis, cuando venga el juicio, cuando venga el segundo juicio. Aleluya. Así que, hermano, yo no sé cómo se esté desarrollando su fe, pero yo creo que Dios está obrando en esta iglesia. Yo creo que la incomodidad en la que puedes estar atravesando en medio de tus pruebas, de tus luchas, de la adversidad de la vida, es Dios que está como estaba con Daniel y sus hermanos en un proceso para que nuestra fe alcance la estatura. Porque aunque usted y yo seamos infieles, Dios permanece fiel, hermano. Dios permanece fiel. Y te digo, es maestro y Él vino para pasarnos, no para reprobarnos. Dijo el pastor el domingo, ¿verdad? Que le dijeron en la escuela a su mamá, ya mejor ni lo mande. Amén. Y hay lugares donde dicen, ya mejor ni venga, hermano. Pero no, hermano, persevere, camine. Aleluya, porque la fe sin fingimiento es dádiva de los cielos, es don de Dios. Tiene el poder para llevarnos a donde tengamos que estar. La única parte que usted y yo tenemos que hacer es decir posible, lo posible. Es sí, Señor. Tener esa disposición en el corazón para que Dios obre y haga como tiene que hacer con todos nosotros, hermano. Y yo me gozo en esta noche y espero la glorificación, la victoria, aleluya, en mi vida espiritual, pero también me gozo y espero la victoria en tu vida espiritual, aleluya, que estos 40 días, aleluya, que han sido de movimiento, de fe, de crecimiento en fe, aleluya, den resultado, aleluya, que la luz que ya está dentro de ti y de mí resplandezca para que encandile a los que están allá afuera en la oscuridad, aleluya, y puedan encontrar el camino, amén. Aquí hay 2 testimonios de personas que llegaron aquí siguiendo la luz, porque la luz que dijo, no, yo no los traje, porque la luz de Cristo está en ti y está en mí, hermano. Ciertamente hagamos lo posible, salgamos a evangelizar, así como el que estaba colgado evangelizaba al otro que estaba colgado, y el otro decía, no me importa, cállate, y blasfemaba, y el otro le decía, pero mira, y a veces está uno, mire, pero mire, Cristo viene, ¿qué me importa? Mire, tenga el tratadito, no lo quiero. Y entonces a veces uno se desanima y uno dice, la gente es bien grosera, no quiere. Pero hermano, a mí me habló el Señor personalmente en esa palabra, porque yo dije, ¿de qué sirve que les vayamos a decir
Si son groseros, te avientan el tratado, te dicen cosas, no quieren oír. Pero el Señor me dijo, ¿qué no viste a los que estaban en la cruz? El otro le evangelizaba y el otro hasta le escupía y le decía, cállate, no quiero oír, quédate con tu tratadito, no me digas nada, no necesito a Dios en la condición que estaba. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el punto? Que ahí el evangelio estaba tomando total forma, toda su gloria. Y el que estaba ahí no puede ir delante de... Es verdad que te predicaron el evangelio y que dijiste, no me importa, no lo quiero, cállese, váyase. ¿Y qué va a decir? No, Señor, yo no dije. Aunque lo diga, no valdrá. ¿Por qué? Porque le predicaron, porque le hablaron. No podrá disculparse delante del juez cuando venga su tiempo. Amén. Y por eso la Biblia nos manda y nos ordena que vayamos a orar por esas almas. Porque si la cosa fuera que usted y yo, en lugar de estar de este lado, estuviéramos del otro lado, por eso es necesario soportar cuando nos tiren el papelito, cuando te digan que no necesitan a Jesús. Tú cumple con la comisión. Las almas son de Dios, la salvación es de Cristo, no es tuya ni es mía. Nosotros nomás nos mandaron a decirles, pero es decisión de ellos. Amén. Así que dele gloria a Dios en esta noche. Gózate, hermano, este es el día 39. Y si no has escrito tu historia, yo dije, mañana le voy a escribir más, Señor, porque yo sé que esta noche tú vas a hablar a nuestros corazones, tu presencia va a estar en este lugar. Sabe, hermano, que la fe que tienes no es cualquier cosa, que es una fe especial. Y no porque usted y yo seamos especiales, no, porque es una fe verdadera y sin fingimiento, una fe, aleluya, que consumó en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos ser rescatados. Y esa es la semilla de salvación, esa es la vida eterna, esa es la fe. Porque dice la palabra, si no crees que Cristo murió, vana es la fe, come y vive como quieras. Porque cuando te mueras, ahí va a ser el fin. Pero no es así, hermano, tenemos vida en Cristo, tenemos vida eterna, alábele porque Él vive.